Si este mensaje te inquieta, no es un accidente. La incomodidad es la respuesta del cuerpo cuando la verdad se acerca a un territorio al que aún no se le ha dado permiso para entrar. La mayoría de las personas creen que sus emociones les pertenecen. Dicen, siento lo que siento, como si sentir fuera prueba de propiedad. No lo es. Una emoción que no puedes controlar no te pertenece. Te controla. Bienvenido a *Daily Lessons *, donde no consolamos hábitos emocionales ni justificamos el caos interno. Aquí, exponemos los mecanismos silenciosos que gobiernan el comportamiento humano y te enseñamos cómo recuperar la autoría sobre tu mundo interior. Porque esta es la realidad que la mayoría nunca enfrenta. La mayoría de las decisiones humanas no se toman de forma consciente. Son reacciones. Reacciones automáticas, condicionadas, emocionales, disfrazadas de personalidad. La gente dice que eligió hablar, que eligió discutir, que eligió rendirse, que eligió indulgirse. No eligieron. Reaccionaron. Y la reacción no es libertad. La reacción es sumisión con la ilusión de agencia. Observa de cerca tu día promedio, no tu yo ideal, tu yo real. ¿Qué determina tu tono cuando te despiertas? ¿Qué dicta tu paciencia, tu irritación, tu motivación, tu enfoque? ¿Es la intención? ¿O es el estado de ánimo? La mayoría de las personas se despiertan ya poseídas. No por otra persona, sino por un estado químico que no eligieron ni cuestionan. Se sienten cansadas, así que se comportan cansadas. Se sienten irritadas, así que se vuelven cortantes. Se sienten aburridas, así que escapan. Se sienten ansiosas, así que evitan. Esto no es autoexpresión. Esto es obediencia emocional. Y la obediencia a la emoción es uno de los indicadores más fiables de debilidad. No porque las emociones sean malas, sino porque las emociones no controladas eliminan la elección. El individuo emocionalmente reactivo es predecible, y la previsibilidad es explotable. Si alguien puede provocarte, puede dirigirte. Si alguien puede halagarte, puede manipularte. Si alguien puede ofenderte, puede controlar tu comportamiento sin tocarte. Por eso las personas emocionales siempre están respondiendo a la vida en lugar de dirigirla. Están permanentemente a la defensiva, permanentemente ajustándose, permanentemente negociando con su clima interno. Y confunden esta inestabilidad con autenticidad. Dicen cosas como: solo estoy siendo real. Solo me estoy expresando. Yo no me guardo las cosas. Lo que realmente están diciendo es: no he desarrollado dominio sobre mi estado interno, porque la mente disciplinada no suprime la emoción. La contiene. No niega el sentimiento. Decide qué hacer con él. Aquí está la distinción que separa a las personas poderosas de las reactivas. Las personas poderosas sienten la emoción después de elegir su respuesta. Las personas reactivas sienten la emoción en lugar de elegir. Por eso la reactividad emocional no es solo un defecto personal. Es una vulnerabilidad estructural. Sistemas enteros están construidos para explotarla. Las redes sociales están diseñadas para activar indignación, hambre de validación, envidia, miedo y placer impulsivo. Los ciclos de noticias están diseñados para mantenerte emocionalmente agitado y cognitivamente exhausto. La publicidad no apela a tu lógica. Apela a tus inseguridades. Y funciona, porque la mayoría nunca entrenó la capacidad de pausar entre estímulo y respuesta. Sienten, y luego se mueven. Sienten, y luego hablan. Sienten, y luego deciden. Y una vez que la emoción se convierte en el conductor, el pensamiento racional se vuelve un pasajero, si es que aparece. Por eso tantas personas miran atrás en sus vidas y preguntan: ¿cómo terminé aquí? No terminaron en ningún lugar. Derivaron hasta allí, emoción tras emoción, reacción tras reacción, impulso tras impulso. La ira quemó puentes que luego necesitaron. El miedo los mantuvo pequeños cuando apareció la oportunidad. El deseo los llevó a compromisos que no estaban preparados para sostener. El hambre de validación los convirtió en intérpretes en lugar de arquitectos de sus vidas. Y todo se sintió justificado en el momento, porque la emoción siempre se siente urgente. La emoción dice: actúa ahora.
La disciplina dice: espera, observa, decide. Por eso la disciplina no es frialdad. Es claridad bajo presión. Y la claridad aterroriza a los emocionalmente indisciplinados, porque la claridad elimina excusas. Una vez que ves que no estás enojado, sino activado. No triste, sino apegado. No desmotivado, sino indisciplinado. Ya no puedes externalizar la responsabilidad en el sentimiento. Ahí es cuando debe construirse el control. Y el control, como aprenderás, no es ruidoso. No se anuncia. No se explica. La reactividad emocional no es accidental. Se aprende. Se refuerza. Se recompensa. Nadie nace reaccionando como lo hacen la mayoría de los adultos. Los niños observan. Prueban. Responden. Luego el entorno los entrena, en silencio. Cada vez que un estallido emocional recibe atención, el sistema nervioso lo registra como útil. Cada vez que la evitación reduce la incomodidad, el cerebro la etiqueta como inteligente. Cada vez que la ira crea cumplimiento, se convierte en estrategia. Con el tiempo, la reacción se convierte en hábito. El hábito se convierte en identidad. Y la identidad se convierte en destino. Así es como la debilidad emocional se disfraza de personalidad. La gente dice: así soy yo. Soy sensible. Soy apasionado. Tengo carácter. Esos no son rasgos. Son bucles de condicionamiento no examinados. Y una vez que se forma un bucle, funciona automáticamente, hasta que es interrumpido por la disciplina. La sociedad moderna no interrumpe estos bucles. Los explota. Observa que tan rápido se propaga la indignación. Que tan fácilmente se fabrica la ofensa. Que tan confiablemente pueden activarse el miedo, la envidia y el deseo bajo demanda. Esto no es coincidencia. Es economía conductual aplicada al sistema nervioso humano. El individuo emocionalmente reactivo es más fácil de predecir, más fácil de guiar y más fácil de monetizar, porque la reacción elude el pensamiento. Cuando reaccionas emocionalmente, ocurren tres cosas de inmediato. Tu atención se estrecha, tu horizonte temporal colapsa, tu sentido de agencia se debilita, dejas de ver consecuencias, dejas de ver alternativas, dejas de verte como quien decide. Te sientes empujado. Por eso las personas emocionales suelen describir la vida como abrumadora. No es la vida la que las abruma, es su incapacidad para regular la presión interna. Viven dentro de un estado constante de estímulo-respuesta. Las notificaciones dictan el enfoque, los estados de ánimo dictan la productividad, los sentimientos dictan los límites. Y como este estado es familiar, se siente normal. Pero normal no es saludable. Normal es común. Y el comportamiento común produce resultados promedio. La mente disciplinada, en cambio, crea distancia. Distancia entre estímulo y respuesta. Distancia entre sentimiento y acción. Distancia entre impulso y decisión. Esa distancia es donde vive el poder. Porque en el momento en que puedes pausar, puedes elegir. La mayoría nunca desarrolla esta pausa. Viven dentro de la inmediatez. Si se sienten aburridos, consumen. Si se sienten desafiados, se retiran. Si se sienten criticados, se defienden. Si sienten incomodidad, se distraen. Y cada vez que lo hacen, el sistema nervioso aprende una lección peligrosa. No puedes tolerar la presión interna. Así es como se construye la fragilidad emocional, no solo a través del trauma, sino mediante la evitación constante de la incomodidad. El control emocional no se trata de ser insensible. Se trata de expandir tu capacidad para permanecer presente sin colapsar en la reacción. Por eso la calma intimida. La calma señala que la presión no te mueve, que la emoción no te comanda, que la provocación no alcanza tu núcleo. Y eso genera incertidumbre en los demás. La gente no teme la agresión ruidosa. La entiende. Puede predecirla. Temen la compostura ilegible. Porque la compostura implica apalancamiento. Una persona que no puede ser apresurada no puede ser acorralada. Una persona que no puede ser provocada no puede ser controlada. Una persona que no filtra emocionalmente no revela nada explotable. Por eso los individuos emocionalmente reactivos suelen explicar de más. Hablan para liberar presión.
justifican para aliviar ansiedad, revelan para sentirse seguros. Y al hacerlo, entregan poder. Cada filtración emocional es información. Cada justificación es una debilidad ofrecida libremente. Cada explicación reactiva reduce autoridad. Esto no es crueldad. Es mecánica. La vida responde a la compostura porque la compostura crea estabilidad. Y la estabilidad es rara. La razón por la que la mayoría nunca desarrolla control emocional no es porque no pueda. Es porque la disciplina emocional no ofrece recompensa inmediata. No hay pico de dopamina por la contención. No hay aplausos por el silencio. No hay validación por no reaccionar. Pero con el tiempo, la contención se compone en respeto. El silencio se compone en gravedad. Y el control emocional se compone en autoconfianza. Y la autoconfianza es la base de toda autoridad, interna y externa. Aquí es donde la mayoría falla. Escuchan control emocional e imaginan represión. Visualizan a alguien rígido, frío, desconectado, forzando los sentimientos hacia abajo hasta que explotan después. Eso no es control. Eso es almacenamiento de presión. La supresión es debilidad fingiendo ser fortaleza. El control es fortaleza que no necesita actuar. Cuando suprimes la emoción, sigues siendo gobernado por ella. Solo estás retrasando la reacción en lugar de elegir la respuesta. El verdadero control emocional opera en un nivel superior. No lucha contra la emoción. La supera. La emoción es información, no instrucción. La ira indica que un límite ha sido cruzado. El miedo indica que hay incertidumbre. El deseo indica que algo es atractivo. La tristeza indica que algo importó. Pero la información no dicta la acción. Una señal no es una orden. El individuo disciplinado aprende a recibir la emoción sin obedecerla. Este es el momento en que la identidad cambia. En lugar de decir, estoy enojado, dice, hay enojo presente. Esa distancia lingüística no es semántica, es soberanía. Porque en el momento en que te identificas con la emoción, cedes la autoría, te conviertes en el sentimiento. Y un sentimiento no tiene visión a largo plazo, ni estrategia, ni contención. La emoción quiere resolución ahora. La disciplina piensa en consecuencias. Por eso las personas emocionalmente reactivas suelen arrepentirse de su comportamiento, no porque sean inmorales, sino porque la emoción no puede ver el mañana. El control introduce tiempo. Inserta una pausa lo suficientemente larga para que la razón entre en la habitación. Y la razón no elimina la emoción, la coloca en contexto. La mayoría nunca practica esta separación. Viven fusionados con sus estados internos. Cuando se sienten inseguros, buscan validación. Cuando se sienten amenazados, atacan o se retiran. Cuando sienten deseo, racionalizan. Y llaman a estas acciones honestas. La honestidad sin disciplina es solo exposición. Y la exposición sin intención es vulnerabilidad. Por eso la disciplina no te hace menos humano. Te hace menos predecible. La previsibilidad es lo que otros usan contra ti, consciente o inconscientemente. El individuo emocionalmente disciplinado no es frío. Está contenido. Puede sentir profundamente y aún así permanecer compuesto. Puede experimentar presión sin filtrarla. Puede ser provocado sin reaccionar. Y esto crea una asimetría silenciosa. Mientras otros transmiten su estado interno, el individuo disciplinado está recopilando información. Mientras otros negocian emocionalmente, el individuo disciplinado decide estratégicamente. Aquí es donde comienza a formarse el respeto. No porque lo exijas, sino porque las personas perciben que el apalancamiento emocional no funciona contigo. Intentan apresurarte. No te mueves más rápido. Intentan provocarte. No escalas. Intentan culparte. No explicas. Y eventualmente, dejan de intentarlo, porque el control al que no se puede acceder se convierte en autoridad. Pero aquí está la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El control emocional se entrena a través de la incomodidad voluntaria. No te vuelves compuesto evitando la presión. Te vuelves compuesto permaneciendo presente dentro de ella. Cada vez que sientes el impulso de reaccionar y eliges la contención, fortaleces la pausa.
Cada vez que sientes incomodidad y no escapas de ella, expandes tu capacidad. Cada vez que observas la emoción sin actuar, recuperas propiedad. Por eso la disciplina se siente incómoda al principio. Estás rompiendo una adicción, no a sentir, sino a reaccionar. Y como toda adicción, la mente se resistirá. Dirá: esto no es saludable, esto no es natural, esto es demasiado. Esas no son advertencias. Son síntomas de abstinencia. Cuando el control emocional se establece, ocurre algo sutil pero irreversible. Tu presencia cambia. Dejas de transmitir tu estado interno. Dejas de filtrar intención. Dejas de explicarte para aliviar presión. Y las personas lo sienten, incluso si no pueden nombrarlo. Notan que no te apresuras, que no llenas el silencio, que no defiendes tus decisiones emocionalmente. Notan que escuchas más de lo que hablas, que observas antes de moverte, que tus reacciones son raras, y por lo tanto, significativas. Esto no es intimidación. Es estabilidad. Y la estabilidad crea gravedad. Las personas ajustan su comportamiento alrededor de quienes están internamente ordenados. Se vuelven más precisas, más cuidadosas, más respetuosas. No porque lo exijas, sino porque el apalancamiento emocional ya no funciona contigo. Este es el resultado final de la disciplina aplicada internamente. No puedes ser fácilmente influenciado, apresurado o manipulado, porque la manipulación requiere acceso emocional, y el acceso requiere reactividad. Cuando las emociones te responden, tus decisiones se vuelven más limpias, tus límites se vuelven más firmes, tu tiempo se vuelve más protegido. Dejas de explicar por qué dijiste no. Dejas de justificar por qué pausaste. Dejas de disculparte por la compostura. Y en ese silencio, emerge la autoridad. Por eso las personas emocionalmente disciplinadas suelen ser malinterpretadas. Las llaman distantes, frías, desconectadas. Lo que otros realmente perciben es inaccesibilidad. No ausencia emocional, sino selectividad emocional. Eligen cuándo interactuar, eligen cuándo revelar, eligen cuándo actuar. Y esa elección es libertad. Sin disciplina emocional, incluso la inteligencia se vuelve inestable. Incluso la ambición se vuelve reactiva. Incluso el éxito se vuelve frágil. Pero con ella, obtienes algo mucho más valioso que el control sobre otros. Obtienes autoconfianza. Sabes que bajo presión no te traicionarás. Sabes que bajo emoción no abandonarás la dirección. Sabes que la incomodidad no forzará decisiones que luego lamentes. Y una vez que esa confianza se establece, la ansiedad pierde su agarre. La indecisión se aquieta. El ruido mental se desvanece. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque te vuelves más fuerte que tus reacciones. Por eso, en **daily lessons **, no te decimos que te expreses, te decimos que te gobiernes. Porque la expresión sin control es exposición. Y la exposición sin disciplina es vulnerabilidad. Si esta lección resonó, es porque una parte de ti ya sabía esto. Has sentido el costo de reaccionar. Has visto lo que produce una vida guiada por la emoción. Este video no fue hecho para motivarte. Fue hecho para aclarar algo que ya no puedes ignorar. Tus emociones no son tuyas, hasta que te obedecen. Y en la próxima lección, expondremos cómo el *** silencio emocional ** se convierte en una de las formas más poderosas de apalancamiento social, sin agresión, sin explicación y sin disculpa. Esto es *** daily lessons ***.